Si ya llegaste a este punto de nuestra reunión, felicidades porque llegaste a la prédica, la famosa predicación, al sermón. Así que quisiera compartir con todos quienes están mirando el sermón de este día domingo y lleva por título Amor Intocable. ¿Y qué tiene que ver el amor intocable? Por favor, no te vayas de estos cerca de 20 minutos que quiero compartir algo que siento que es de parte de Dios para todos nosotros. Y también se da en un mes donde nosotros estamos como iglesia decodificando y hablando más en detalle lo que es uno de nuestros pilares fundamentales, que es amar. Amar. Somos una iglesia que ama. Así que esto es tremendamente importante porque ¿por qué simplemente no tenemos relaciones así amigables? ¿Por qué no simplemente estamos junto a otros sin hacernos tanto daño? ¿Por qué dar o esforzarnos por dar este paso adicional de amar? Y la respuesta es muy concreta. De hecho, la misma Escritura la proporciona. La Biblia nos dice de cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Entonces no es un asunto de opiniones. Aquí está la línea para el cristiano y las cristianas está muy bien definida. Así que frente a eso nosotros tenemos que tener un compromiso, no simplemente una observancia, sino un compromiso con el amor, un compromiso con un amor práctico. Bueno, y pensando en esto, yo no sé si ustedes recuerdan, pero esta famosa fábula que cuenta que habían dos animales que fueron invitados a un rico desayuno. Uno de esos dos animales iba muy feliz y muy contento a comer, y el otro no iba tan feliz. Uno de estos animales era la gallina, y la gallina no entendía por qué el cerdo iba tan triste, y le dice: ¿cómo no estás alegre si nos invitaron a comer? Debería ser un momento grato para todos nosotros, para ti y para mí. Y el cerdo habla y le dice: es que tú no comprendes. Este desayuno implica que tú te involucres, pero implica que yo me comprometa. ¿Saben de qué era el desayuno? Era huevo con tocino. Si efectivamente esta fábula es cierta, nosotros también tenemos que pagar cierto precio, cierto costo para involucrarnos en ese ejercicio de amar de verdad, de amar de manera práctica. ¿Y de dónde lo podemos observar esto en la Escritura? Así que partimos ahora, no te quedes sin tener tu Biblia a mano o tu celular, que te va a ayudar mucho. Y quiero que vayas conmigo al Nuevo Testamento, particularmente al Evangelio de Marcos. Así que si tienes tu Biblia a mano, por favor, anda a buscarla rápido o busca en la aplicación el Evangelio de Marcos. Y quiero que leamos una de las primeras historias importantes e impactantes que Jesús vive con su comunidad. Esta queda en el Evangelio de Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45. 40-45. Y si lo tienes por ahí o si no lo tienes, quiero que me escuche con mucha atención, por favor. Y esto es lo que dice, esto es lo que pasa con Jesús. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decirlo a nadie. Más bien, ve a presentarte ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. Pero una vez que el hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido. Y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Este es un relato fantástico, muy bonito. Por lo pronto, si quiere profundizar aún más en el estudio, está en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los pasajes? Lo digo en nuestra guía de estudio personal. Al final del culto voy a hablar algo de eso. Aquí hablamos de alguien con lepra.
Y pareciera que esto es muy alejado del siglo XXI, año 2021. Es muy alejado de eso, porque ser una enfermedad bíblica. Pero la verdad es que no es así. Esto es una enfermedad que aún está vigente. Cuando hablamos desde la Escritura de qué es lo que implica la lepra o la enfermedad de Hansen, desde el recorrido bíblico, se le nombraba lepra a una serie de enfermedades que estaban asociadas a la piel. De hecho, cerca de 72 enfermedades eran catalogadas como lepra. Y esto tenía un actuar para la persona que tenía la lepra muy claro y preciso, detallado en la ley. De hecho, Levíticos capítulo 13, versículo 45 y 46 señala cómo tenía que vivir una persona leprosa. Y dice, las personas leprosas y llagadas se vestirán de andrajos y andarán con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo fuera del campamento. Esta era la consecuencia social que tenía que cargar la persona que era leprosa. Entonces, en ese contexto, una persona que tenía lepra no solo cargaba con el estigma y el dolor de la enfermedad, sino también con el estigma de la religión, porque la lepra se veía literalmente y directamente como un castigo de Dios. Entonces yo miraba a un leproso y no solo veía a un enfermo, también veía a un pecador. Y la lepra afectaba no solo la parte física del ser humano, sino también otras esferas. También afectaba la esfera religiosa, también afectaba la esfera social y también afectaba la esfera financiera o económica. La física es evidente, afecta la piel y de manera muy profunda que llega incluso a deformar el cuerpo, según un informe de BBC Mundo, a atrofiar las extremidades. Afecta la vida religiosa porque lo apartaba de la vida comunitaria, de hecho no podía ni siquiera ingresar al templo a ofrecer sacrificios. También lo apartaba de la vida social, porque las personas leprosas podían estar cerca de otro ser humano a una distancia no menor a 50 pasos. Y también lo afectaba en su esfera económica, porque como estaban impedidos de sociabilizar, no podían trabajar. Entonces vivían de las limosnas que las demás personas le entregaban. De hecho, las historias cuentan que sus familias se acercaban a ellos lo que más podían en el desierto y dejaban la comida ahí y ellos tenían que retirarse y ver cómo su familia enferma lo buscaba y se adentraba en soledad al desierto. Esa era la vida de un leproso. Entonces, con esta historia detrás, con este peso cultural, tenemos que leer Marcos. Y Marcos lo primero que relata, lo primero que dice que un leproso se acercó a Jesús. ¿No le parece esto loco? ¿No le parece esto súper transgresor? Súper violento para él mismo y también para la gente que estaba alrededor de Jesús. Jesús ya había comenzado su ministerio y ya habían varias multitudes que seguían a Jesús. De hecho, podemos leer que ya en Galilea habían personas que seguían a Jesús por los actos milagrosos y sanidades que Jesús estaba haciendo y por la predicación del reino de Dios. Entonces, que en ese contexto de Jesús con gente al lado venga un leproso, no sé si podemos imaginar un poco esa escena, esa potente escena. No solo desde la mirada social, de quizás cómo todos se apartaron para no tocar a este contagioso, sino también de los propios fantasmas y las propias luchas que tuvo que sortear esta persona para animarse a entrar en medio de la sociedad y romper con ella todas las reglas habidas y por haber con tal de acercarse a Jesús. Este leproso se acerca a Jesús. Y si eso ya es muy fuerte de entender, lo que viene a continuación es aún más potente. Por lo que le dice este enfermo a Jesús, este leproso a Jesús, él le dice que lo sane. En otras palabras, siguiendo el versículo 40, dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Dunasio en griego quiere decir, tú tienes el poder. Le estás diciendo a Jesús, tú tienes el poder. Si quieres, puedes limpiarme. Y esto podría ser
podría no ser un dato, pero es significativo poner el freno aquí y entender que Él no pidió ser sanado. Él pidió ser limpiado. ¿Y por qué ser limpiado? ¿No parece más razonable decir, Jesús, por favor, sáname de mi enfermedad? Pero que este hombre dijera que necesitaba o quería ser limpiado, muestra dónde están sus principales dolores. Y parece que no es la enfermedad. Parece que no es la piel ni sus extremidades. Parece que él necesita ser limpiado porque quiere volver a tener esa relación. Porque esa impureza, esa falta de limpieza, ¿de qué es lo que lo alejaba? De la gente, pero también de Dios. Entonces, en esa lectura de entre líneas, Jesús lo entiende. Jesús lo entiende. Y en ese acto, lo que pasa a continuación es muy loco. Porque dice la Escritura que viene Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Jesús viene, extiende su mano y le toca. Yo cuando leía este relato, no podía no imaginarme yo en una situación con mi hija. Como viendo a mi hija con un clavo yendo directamente al enchufe y yo tratando de correr lo más rápido diciéndole en cámara rápida, pero la toma en cámara lenta. ¡No! ¡No lo hagas! Podía ver cómo Jesús estiraba la mano e iba a tocar a una persona impura y por lo cual Jesús iba a quedar impuro. Jesús iba a ser contagiado. Y Jesús hace eso y yo le hubiese gritado, ¡no! ¡No lo toques! Esa hubiese sido mi reacción. Pero lo enigmático del texto es que nadie le dice nada. Los discípulos parecen ausentes de este relato desde la pluma de Juan. No hay nadie, simplemente Jesús extiende su mano y le toca. Y la sanidad viene posterior a lo que Él dice. Es decir, que cuando Jesús le toca, Jesús toca una piel enferma. Jesús toca las llagas. Habiendo tantas formas que Jesús podría haberle sanado. Jesús sanó a la distancia, sanó con la palabra, hizo que personas hicieran ciertos rituales, sanó con saliva y tierra, de tantas maneras, pero justo a un leproso, ¿por qué tocarlo? ¿Por qué? ¿Por qué tocar a un leproso? Podemos ver que Jesús se identifica con el ser humano, desde el ser humano, no desde su propia vereda, sino desde donde se encuentra el hombre o la mujer. Jesús toca de la manera más explícita posible el dolor de las personas. En este caso fue la piel. En otro caso han sido abrazarlos en momentos de dolor. En otro caso ha sido acompañarlos en momentos de tristeza. ¿Se acuerdan las personas que iban camino a Maús? ¿Se acuerdan de ese relato? Acompañarlos inclusive en los momentos de dolor. Jesús toca el dolor de las personas. Ahora, si pensaba en Jesús, ¿cómo no pensar en el leproso? Quizás hace ¿cuánto tiempo ese leproso había dejado de sentir la piel de otra persona? Yo no sé cuántos años ese hombre estuvo alejado de la sociedad, de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, impedidos por ley, por su condición. Yo no sé hace cuánto tiempo ese hombre había dejado de sentir el tacto caluroso, amable de alguien. Lo único que sentía hasta ese entonces era el desprecio y la lejanía de las personas. ¿Quién quiere estar cerca de un leproso? ¿Quién quiere estar cerca de alguien que hoy día está sufriendo una enfermedad? Es más, si usted viera a alguien con COVID, sin mascarilla, ¿cómo se sentiría al lado de esa persona? Haría todo lo posible por alejarse, por más que sea un ser querido. Imagínese un leproso. Pero ese hombre sintió el toque de Jesús. Y aquí otro detalle del texto que es grandioso y complejo a la vez. Cuando les comentaba al inicio que este pasaje está en Mateo, Marcos y Lucas, lo leí y me quedé con Marcos, pero por una cuestión bien
bien particular. Mateo y Lucas no señala la emoción de Jesús, simplemente la acción de Jesús, que Jesús extiende la mano y lo sana, lo toca y lo sana. Pero Marcos dice que fue movido a compasión. A compasión. Entonces uno dice, aquí hay algo que quiere decirnos el autor. Y cuando uno lee el Evangelio de Marcos, se da cuenta que hay otros textos antiguos que nos muestran otras posibles traducción para esa palabra. Y otros textos señalan que no fue movido a compasión, sino fue movido por el enojo. Y aquí la historia se complica. Uno dice, ¿cómo? Movido a compasión, lo entiendo, Jesús es tierno, cariñoso, quería sanarlo. Pero que a Jesús lo haya movido el enojo, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo predicamos de eso? Y la verdad es que han habido reflexiones y reflexiones que tienen validez dentro del texto. Yo quiero exponer una posibilidad que me hace sentido a la luz no solo del texto, sino del ministerio de Jesús. Si a Jesús lo hubiese movido el enojo, según estos otros textos antiguos, de hecho la Biblia NTV hace ese alcance en su nota al pie de página, Jesús después de esto le dice al sanado, al leproso, al ex leproso, lo llama y le dice, ahora ándate. Y eso está hecho con seriedad. Y después le dice otra advertencia, le dice, te quiero advertir algo de manera muy categórica, no se lo digas a nadie. Y esas dos palabras son fuertes. Entonces dice, ciertas reflexiones dicen que puede estar asociado a este tercer punto. El asunto es que ¿por qué Jesús lo estaba haciendo? Jesús estaba iniciando su ministerio. Y una avalancha de personas, porque esto no era una sanidad como cualquiera. No es quitar un dolor de cabeza, un dolorcito de guatita, no, era literalmente cambiarle la vida y restituir la vida de un ser humano. Entonces Jesús era como que estaba puesto entre la espada y la pared y tenía que decidir, ¿decido por el ser humano o por mi agenda? ¿Decido por el ser humano o por mis programas? Y Jesús con todo eso decide sanar. Yo lo encuentro fantástico. Con todo eso decide sanar. De hecho, la historia continúa. ¿Y qué es lo que nos dice? Esto es expectativas versus realidad. Que el ex leproso no hace nada de lo que Jesús le dice. Jesús le dice, anda, preséntate al sacerdote que tiene que validar que estés sano, así lo dice la ley, y tienes que ofrecer una ofrenda según lo estipula la ley de Moisés. Tenía que hacer todo ese protocolo, que queda en Levíticos, por cierto, Levíticos capítulo 13, si mi memoria no me falla. Y todo eso, y el ex leproso no hace nada, simplemente sale a contarle a todas las personas lo que había sucedido con él. Y la gente se abalanza encima de Jesús. Así termina el relato. ¿Qué me hizo pensar esto? De verdad me hizo pensar mucho. Claramente la lepra continúa. Están cerca de 120 países. Cada año se registran 200.000 casos de leprosos entre adultos y niños. En Sudamérica, el país más afectado con esta enfermedad es Brasil. Y podemos seguir dando datos técnicos, pero no es solo la lepra lo que aísla a las personas. ¿No conoce usted también personas o grupos de personas que están aisladas? ¿No es para cierto grupo de la sociedad que los pobres tienen que vivir allá? ¿No es para cierto grupo de la sociedad que los extranjeros, estos migrantes, tienen que estar... Ok, vengan, pero no aquí, allá? ¿No hemos visto esas discriminaciones desde la política, desde los trabajos, quizás desde nosotros mismos? ¿No hemos generado segregaciones por cómo se viste una persona? Ni siquiera por lo que tiene en la piel, sino por lo que tiene sobre la piel. ¿No nos hemos separado de otros seres humanos simplemente porque piensan distinto a mí? Esta lista podría ser eterna y yo podría quedarme aquí un buen tiempo hablándole de esto. Pero donde el Señor me llevó a reflexionar es en otro punto, en la mirada de Jesús. Y me preguntaba y me pregunto, si alguien de esos grupos que están marginados, contra todo pronóstico,
decide vencer sus propios miedos, decide vencer sus propios fantasmas, sus propios temores, decide vencer aquellas miradas acusadoras, porque tiene una confusión en su sexualidad, porque tiene una estética diferente. Frente a todo eso, decide acercarse a la fe a través de la iglesia. A esta iglesia que está súper cuestionada, institucionalmente súper cuestionada por lo que han hecho ministros, pastores, por lo que han hecho sus propios miembros. Con todo eso, decide tratar de encontrarse con Dios, a tratar por medio de la religión. Mi pregunta es, si somos o seremos capaces de extender nuestra mano y tocarle. Esa es mi pregunta. Si actuaremos como Jesús o lo haremos como el común de la sociedad. No, tú no eres de acá. Tú tienes que estar al menos 50 pasos de mí. O valoraremos ese acto valiente de acercarse con todo en contra y extender nuestra mano y tocarle. Porque eso hace la iglesia. Y es por eso que nosotros nos planteamos como una iglesia que ama. Porque esto no es lo que yo creo. No es el eslogan de moda. Es que la Escritura nos llama a todos los cristianos y cristianas a amar de manera práctica. A amar de maneras concretas. Y después de leer pasajes como esto de manera tan profunda en ciertos aspectos, uno se da cuenta que no es la Escritura la que discrimina, somos nosotros. Que no es la Escritura la que le pone barrera a las personas para que se acerquen a la fe honesta por medio de Jesús, sino somos nosotros. No es la Escritura la que necesariamente está llena de prejuicios, sino que somos nosotros. Que podamos tener la actitud de Jesús es su desafío, es mi desafío. Y es mi responsabilidad comunicar esto con total claridad. Y espero haberlo hecho el día de hoy. Pero es su responsabilidad extender la mano y amar como lo hizo Jesús. Porque amar como Jesús lo hace no es fácil. Y nos llevará toda una vida a aprenderlo, y nos llevará toda una vida a practicarlo. Tenemos que madurar. Pero la buena noticia es que ese es el camino que enfrentamos. Ese es el camino que quisimos tomar todos nosotros, como iglesia y como iglesia del Señor extendida y como PIEPS. Así que yo te animo de todo corazón a que puedas ponerte en esta senda y dar estos pasos de fe, estos pasos de amor prácticos. Cerramos este mensaje y permíteme orar por ti. Señor, yo quiero orar por todos y todas quienes están viendo este video. Señor, para que tú nos fortalezcas en estos tiempos tan difíciles, donde es tan fácil segregar a otros, separarnos de otros, por diferentes motivos. Permítenos, Señor, a tener el valor y la práctica y el corazón de Jesús para amar como Él amó. Nos disponemos en tus manos, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesús. Y decimos amén, amén. Te abrazo a la distancia y que Dios te bendiga mucho.